Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos a enseñarnos sobre cómo debemos aprender su libro. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y hoy vamos a ver el cuarto tema en la Biblia, que son los juicios principales que están en el libro. Y la pregunta es, ¿por qué vamos a tomar tiempo en esto? ¿Por qué es importante? Etcétera, etcétera. Bueno, Salmo 9. Yo no tengo que explicarlo, ¿cierto? Dios lo explica. Salmo 9. Salmo 9 y versículo 16, por favor. Imagino, hermanos, que ya viste que había como predicadores que hacen series sobre estos temas, y eso es la razón, es porque Dios quiere que aprendamos su libro de esa manera. ¿Sí? Entonces, buscando esa manera de organizarnos temáticamente y todo eso tiene que ver con el liderazgo del Señor, como siempre. Pero según la Biblia, Dios dice sobre sus juicios, Salmo 9 y versículo 16, Jehová fue conocido en el juicio que hizo. ¿Sí, va? Entonces vamos a ver los juicios de Dios porque podemos conocer a Dios por estos juicios. Conocer cosas como su justicia, su santidad, su certidumbre o que Dios dice la verdad, ¿sí, va? Todos esos atributos de Dios puedes ver por medio de sus juicios. Y quieres conocer a su Dios, ¿cierto? La verdad es que la mayoría de cristianos saben nada sobre estos juicios y es por eso que no conocen su Dios. Pero hay más, el versículo no ha terminado. Siguiendo, 16. En la obra de sus manos fue enlanzado el malo. Entonces parece que estos juicios tienen que ver con destruyendo el malo. Y sabemos que en la perfección de la Biblia el malo se refiere al impío, es decir, el diablo. Entonces por medio de estos juicios vamos a conocer a Jehová y también ver que el diablo va a ser destruido por las obras de sus manos. Y vamos a ver eso también. Siguiendo. Consideración, ¿ok? Vamos a considerarlo, ¿sí ven? Yo quiero obedecer la Biblia. Selah. Y Selah en música dice que debes tomar un tiempecito de descanso, ¿sí ven? Es como un descanso cuarto, si sabes un poco de música y todo eso. ¿Sí ven? Y también, hablando de profecía, tiene que ver con Selah Petra, porque vamos a ver que los judíos van a ver eso cumplido en parte por medio de un juicio que vamos a ver hoy. Todo eso en versículo 16. Y la cosa más interesante que todos, que cuando ves todos estos juicios principales, puedes ver una organización de la historia bíblica por medio de los juicios. Ya vimos el Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que hay dos partes a este libro, ¿sí? Ya vimos la primera y segunda venida. Ya vimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ahora vamos a agregar los juicios a esos conceptos que son uno o otro, ¿sí ven? Para recibir más información o más organización y estructura a la Santa Biblia. Y eso te ayudará en su entendimiento de este libro. Siguiendo. Buenos días, hermano Josefina, que Dios te bendiga. Juicio 1. El juicio de este mundo que tiene que ver con pecado. Vamos a Juan 12. Juan 12. Y para los hermanos que son mis estudiantes, estoy haciendo una serie de esto en inglés. Y creo que cuando termino en inglés voy a hacerlo en español. Algo así. Entonces, algún día vamos a tener una serie sobre este tema. Pero Juan 12 y versículo 31.
Esos juicios son tan interesantes que es muy duro solamente darte un resumen, pero eso es todo el tiempo que tenemos hoy. ¿No? Juan 12 y versículo 31 dice, Jesucristo hablando, y él dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Y este juicio de este mundo tiene que ver con juzgando el mundo y el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y tiene que ver también con Jesucristo dando su vida al Calvario, como vimos. Hablando de su muerte, ¿sí ven? No, hay mucho que puedes decir ahí, porque eso parece raro. ¿Por qué Jesús dice que cuando Él muera, eso es Él juzgando el mundo? Pero eso fue lo que Él dijo, ¿sí? Vamos a ver un poco. Vamos a Juan 3. Juan 3, vamos a ver un poco sobre Él describiendo por qué Él tiene que ser levantado. ¿Sí? Juan 3 y versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vea que Jesús tiene que ser levantado para que los que creen en él puedan tener vida eterna. Entonces, conectado con eso. Para que no se pierden con este mundo, porque el mundo está siendo juzgado, ¿sí ve? Y si sigues parte de este mundo impío, vas a recibir el castigo de este mundo, y es que este mundo va a perecer. Vas a perder, ¿sí ve? Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Y versículo 21. Dice, porque a él, hablando de Jesús, que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Entonces él fue levantado para que Dios pueda hacerle pecado aquí, ¿sí ve? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si crees en Jesucristo, Dios puede hacerte la justicia de Jesús. Dios puede darte la justicia de Dios si crees en Cristo según Calvario, donde Él fue hecho pecado para salvarnos. ¿Sí? Wow. Y es por eso que Jesús dice que el juicio de este mundo es hecho en Calvario, porque Él juzgó al mundo y dijo que va a morir. ¿Sí? Y Él tomó todo el pecado de este mundo encima de Él y Él lo mató a Él. Y ahora Él da la pelota a todos nosotros y dice, vea, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a creer en mí o no? Y si no crees en mí, vas a recibir este juicio. Y si crees en mí, voy a darte mi justicia y salvarte de este mundo, sacarte de eso. Es decir, voy a darte el renacimiento para los que saben eso. Bueno, ¿por qué? ¿Sí? Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Y todo esto fue por medio del plan de Dios. Primera de Juan 3 y versículo 8. Un plan que Dios había hecho antes de la fundación de este mundo. ¿Verdad? Primera de Juan 3 y versículo 8 dice, el que hace pecado es del diablo. ¿Sí ven? Entonces, si eres parte del juicio de este mundo, vas a seguir haciendo pecado y vas a ser juzgado con el mundo y con el príncipe de este mundo. Y tú eres el diablo. Su padre es el diablo espiritualmente. Por eso haces lo que él hace. Y no tomaste la decisión de seguir a Jesús cuando él presentó, encareció su evangelio a ti por medio de su Santa Biblia, un cristiano, un tratado, lo que sea, el radio, etc. No quería escuchar ese predicador loco en la calle, lo que sea. Su decisión. Si quieres ser necio, eso es su problema. Versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. ¿Sí ven? Entonces, el juicio de este mundo es el fundamento de todo el resto de los juicios que vamos a ver aquí. Porque Dios ya decidió que Él va a manifestar el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y este juicio muestra que Dios es justo y el justificador de los que creen en Jesús. ¿Verdad? Este juicio muestra claramente a todos en este universo, ángeles incluidos, ¿sí ve? Que Dios era correcto sobre Satanás. Y todas las obras del diablo que incluye a ti, perdido. Porque cuando pecas estás siguiendo a él. Fue él influenciándote y usted tomó la decisión, ¿sí? Pero él comenzó todo esto. Y ya eres parte de esa obra. Y si no crees en Cristo antes, Dios va a deshacerte. ¿Sí? Porque ya sigue siendo una obra del diablo. Romanos 4. Romanos 4. Amén. Pastor Marcos, Dios te bendiga. Romanos 4. Y versículo 25. ¿Y qué pasa si crees en Cristo para que puedas tener la vida eterna? Romanos 4 y versículo 24 dice, estamos aquí. Sino también por nosotros, a quienes será así contado, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Entonces, si crees en Cristo, Dios va a hacerte justo, darte la justificación, hacerte la justicia de Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Y por eso puedes tener nueva vida. Por eso puedes renacer espiritualmente en este momento. Y cuando crees en Cristo, básicamente, Dios dice que ya esta persona es libre de la pena del pecado. Y por eso eres justo. Y si eres justificado de Dios, entonces, ¿cómo puedes perder la salvación? ¿Sí ven? Porque ya estás diciendo que Dios va a cambiar su juicio. ¿Tú crees que Dios va a cambiar el juicio de este mundo? Oh, es que no sabía eso. Bueno, ya lo sabes. Cambia su creencia para seguir la Biblia, porque eso es lo que Dios quiere que aprendas. ¿Sí? Y no solamente eso, pero Romanos 8. Romanos 8 y versículo 16 dice que ya eres justificado. Dios te salvó de la pena del pecado. Amén. Y también Romanos 8, versículo 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y ya tienes filiación divina con Dios. Es un tipo de relación que Dios es su padre y tú eres su hijo o hija. Algo directo así, ¿sí? Filiación no es una palabra común, tiene que ver con eso, una relación familiar con Dios, específicamente. Entonces, ¿cómo puedes cantar siendo un hijo de Dios? Si eres su hijo, ¿sí ven? Eso no cambia. O puedes deshacer siendo un hijo de su padre. Puede ser que eres malo, puede ser que no haces todo bien, pero esa conexión de sangre sigue, ¿sí ven? Ya eres conectado por la sangre de Jesús. ¿Sí ven? Siguiendo. El juicio de sí mismo. El juicio de sí mismo. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Y versículo 30. ¿Qué dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Entonces, en su vida cristiana, porque ya eres un hijo de Dios, debes juzgar a sí mismo. ¿Sí? Y si lo haces, no vas a recibir un juicio de Dios. Y como dice en versículo 32, Dios te castiga para que no eres condenado del mundo, porque ya fuiste liberado del mundo, pero vas a recibir un juicio aquí. Y es por eso que hay cristianos que son enfermos y hay otros que duermen, es decir, murieron físicamente, porque no querían seguir a Dios, pero realmente eran renacidos. ¿Sí? Eran salvos. Okay. Y es por eso que Dios dice a nosotros, primera de Juan 1, primera de Juan 1, primera de Juan 1 y versículo 6 dice, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Sí? Entonces tienes que confesar sus pecados para restablecer su comunión divina con Dios. Y eso es parte de ese proceso de santificación. Es por eso que hay un predicador que te exhorta a vivir para Dios, ¿sí ven? Para que puedas allegarse más a Dios y puedes ser más santo, básicamente. Y cuando eres más santo, vas a dejar que Dios, por su Espíritu Santo y la Santa Biblia, Él te muestra si tienes algo malo y tú juzgas a ti mismo y dices, no, no quiero hacer eso. ¿Sí, ve? O si lo haces, reconoces que era malo y lo confiesa a Dios, ¿sí, ve? Para que Dios pueda limpiar eso en su vida y puedes restablecer esa comunión divina con Él. ¿Sí? Y es por ese proceso en su vida temporal cristiano que Dios te ayuda a ser libre del poder del pecado en su vida. ¿Sí? El tercer juicio es el tribunal de Cristo, y aquí eres como juzgado como un siervo de Dios. Vamos a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. Perdón, 2 de Corintios 5 y versículo 10. O sea, la Biblia dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Y cuando eres glorificado de Dios, Él tiene que juzgarte según sus obras, porque todos van a recibir un juicio según sus obras, incluyendo cristianos. Y las obras buenas o malas que vas a ver ahí, tienen que ver con el juicio de sí mismo. ¿Sí? Porque si no juzgas a sí mismo y confiesas sus pecados, ¿sabes qué? Esas malas obras van a manifestar ahí y resultar en usted perdiendo algunas cositas en la tribuna de Cristo. No significa que vas a ir al infierno. Su pecado fue juzgado aquí. Ya tienes la justificación. Pero sabes que cuando pecas estás haciendo una mala obra. Y Dios va a sustraer una parte de su herencia según eso, porque tú no querías dejar ese pecado. Tú no querías no hacer esa mala obra, si quieres decirlo así. ¿Sí? Entonces, Dios te dio en el renacimiento una segunda chance en la vida. ¿Sí ve? Y debes seguirle para que puedas recibir mucho en esta tribunal.
¿O cuáles son las cosas, Manuel? Bueno, hay galardones y coronas. Vamos a ver galardones primero. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Y esto puede ser una serie separada de todo, pero vamos a mirarlo rápido. ¿Okay? Primera de Corintios 3 y versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento de que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí, no? ¿Tienes a Él? Si no tienes a Él, no tienes fundamento, no estás con Dios. La doctrina de Cristo, porque si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre ni al Hijo. Él es el único fundamento. 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, ¿sí ven? Y puedes ver cosas buenas ahí y cosas malas ahí, ¿sí ven? ¿Ya? Porque el día declarará, porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá galardón, mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. ¿Sí ven? El cristiano no pierde su salvación, va a ir al cielo, pero perdió un poco de su herencia. ¿Sí? Hay mucho sobre las malas obras ahí, pero no vamos a ver eso mirando las cosas buenas. Oro. Puedes conectar eso a mucho, pero para ser simple, tiene que ver con adorando al Señor, según como Él dice, ¿sí ven? Según la Biblia. ¿Sí? Siendo santo, recibiendo la simiente de Dios, en una manera que eso manifiesta en su vida, ¿sí ven? Y sigues caminando con Dios. Él a su lado, adentro de su yugo, ¿sí ven? Es por eso que hay pastores que te exhortan a vivir para Dios, tiene que ver con esto. Ellos están pensando en ti, cristiano, porque ellos ya reconocen las cosas eternas de Dios y saben que si tú no vives para Él, vas a sentir mucha vergüenza en esta tribunal. ¿Okay? Vamos a Job 23, Job 23, para ver esta conexión viviendo para Dios. Job 23 y versículo 10 dice: mas Él conoció mi camino. Esto es Job hablando de Dios. Mas Él, Dios, conoció mi camino. ¿Sí? Probóme y salí como oro. Y Dios va a darte pruebas en esta vida. Y si sigues a Él y buscas a Él en esas pruebas, ¿sí ven? Él va a ayudarte para que puedas sobrepasarlos y puedes salir como oro. ¿Sí ven? Proverbios 25 y versículo 11, ya lo vimos en esta serie. ¿Okay? Que las palabras de Dios básicamente son como manzanas de oro en figuras de plata. ¿Sí? La Biblia. Si no tienes a Dios, el Espíritu Santo, ni la Biblia, es imposible cumplir esto en su vida. ¿Sí? Plata. Plata usualmente tiene que ver con redención en la Biblia. ¿Sí? Y en Mateo 26 y versículo 15 vas a ver a Dios siendo vendido para 30 pedazos de plata. ¿Sí? Judas Iscariote traicionó a Dios para esa plata. Y piedras preciosas usualmente tienen una conexión a los que son salvos por medio de su obra. ¿Sí? Entonces vamos a conectar todo. Dios te dio la simiente para que crezcas en la fe y puedes darlo a otros. Es decir, para que puedes sembrar en esta vida. Y si estás ahí sembrando, puede ser que vas a cegar. Usted mismo cegando con ayudando a alguien a conocer a Cristo, o otro conociendo a Cristo, pero en parte por su trabajo, y eso cuenta para ti también. Gloria a Dios. Y puedes ver eso en 1 de Pedro 2 y versículos 4 y 5, porque dice ahí que nosotros somos piedras vivas, los cristianos, ¿sí? Eso es la conexión con todo eso. Coronas. Y bueno, la enseñanza estándar
es que hay 5 coronas, pero puedes encontrar más que 5 en la Biblia. Eso es otro estudio. ¿Okay? Pero estamos siendo general en este momento, entonces vamos a ver los 5 que son conocidos entre los creyentes de la Biblia. ¿Okay? Tienes la corona incorruptible que puedes encontrar en 1 Corintios 9 y versículos 24 a 27. Y eso tiene que ver con siendo básicamente templado en su vida según la Biblia. Porque tienes que trabajar según las palabras de Dios, según sus mandamientos, guardarlos. Y eso va a tener un efecto en su vida porque vas a manifestar Dios a los que están en su derredor. ¿Sí, verdad? Entonces, si vives una vida incorruptible, ellos van a reconocer que eres diferente que los que están en este mundo. Hay algo peculiar con usted. Siguiendo, hay una corona que tiene que ver con esto, de que me gloria, que puedes encontrar en 1 Tesalonicenses 2 y versículos 9 y 10. Vamos a esto. 1 Tesalonicenses 2. Como dije, estamos agregando a nuestra estructura que estamos viendo por medio de estos temas grandes en la Biblia. Porque Dios quiere que entiendas todo esto. Y Él quiere que edificas encima. ¿Sí, verdad? Es como escuela. Aprendes de nivel 100 y después 200 y 300, etc. Es la misma cosa. 1 Tesalonicenses 2 y versículo... yo tengo el versículo incorrecto ahí. Sí. Versículo 19. Versículo 19. ¿Qué dice? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Esto es Pablo hablando a la gente en Tesalónica. ¿Okay? ¿No lo sois pues vosotros delante del Señor nuestro Jesucristo en su venida? Que vosotros sois en verdad nuestra gloria y gozo. Y esta corona tiene que ver con las personas a quienes ayudas en esta vida. Para ser salvos, para crecer en la fe, etc. Vea que solamente viviendo la vida cristiana va a resultar en todo esto, haciendo lo mejor que puedes según los talentos que Dios te dio. ¿Sí? Eso no es, pues, yo no soy un pastor, entonces no puedo recibir algo. No. Dios nos llamó a todos de ser un pastor, y a los que Él llamó para hacer eso, si no lo hacen, van a perder un poco de su herencia. ¿Sí? De justicia, puedes encontrar eso en 2 Timoteo 4 y versículo 8. Eso tiene que ver con esperando la venida de Cristo, buscando a Él, básicamente. ¿Sí? Si estás buscando a Él, no eres preocupado con la tribulación, no vas a pensar que vas a ir en eso, que tú vas a ser parte de eso. Vas a entender estas cosas simples en la Biblia, como cuando pasa el rapto. Y no necesitas un diploma ni nada así para entender eso. Es muy claro en la Biblia. ¿Verdad? Porque estás esperando y buscando a Jesús. Y Él te da una corona de justicia por eso. Siguiendo. Esta corona de gloria, puedes encontrar información de eso en 1 Pedro 5 y versículos 1 hasta 4. 1 hasta 4. Y vas a ver a Pedro hablando con ancianos enseñando a su rebaño, básicamente. Y si lo haces según la palabra de Dios y no para plata, no para ganancia, van a recibir esta corona de gloria. Pero yo creo que eso muestra que no tienes que ser un pastor, ¿sí ven? Él está hablando a ancianos. Si eres maduro en la fe, o si estás creciendo en la fe, Dios va a ponerte en situaciones en que usted tiene que enseñar a otros sobre la vida cristiana. Y si tratas de enseñarles según esa manera, según la palabra, si ven de una manera honesta y sincera a Dios, como ya vimos, vas a recibir eso, creo yo. La corona de vida.
la corona de vida. Puedes encontrar eso en Revelación 2, y eso tiene que ver con muriendo para Cristo. Si alguien te mata, porque tú dices que sí soy cristiano y no quieres negar eso, vas a recibir esta corona de vida. Pero otra manera de recibirlo es en Santiago 1 y versículo 12. Y eso tiene que ver con usted recibiendo tentaciones en esta vida y rechazas la tentación para Cristo. Entonces, otra vez, parte de viviendo la vida santa, la vida cristiana según la Biblia. Porque Dios va a poner pruebas enfrente de ti, ¿sí ve? Y si sigues y buscas a Él, Él te ayudará para sobrepasarlos, para vencerlos. Y en esos momentos puedes recibir esta corona de vida. Lleno de oro, me imagino. ¿Sí ve la conexión con todo? Y vea que estos tres juicios aquí tienen que ver con el reino de Dios, que ya vimos en el último estudio. ¿Sí ve? Porque por el juicio de este mundo, si lo ves y recibes a Cristo, ¿sí ven? Vas a ver y entrar al reino de Dios por el renacimiento que Él te da, y eso incluye la justificación de Dios, para que tienes paz para con Dios, Romanos 5 y versículo 1. Y bueno, puedes ver y entrar al reino de Dios por el renacimiento, pero ya tienes que vivir para Dios para recibir toda su herencia. ¿Sí ven? Y este tribunal de Cristo básicamente te da el resto de su herencia y muestra si perdiste algunas cositas en su herencia. Entonces, esa es la conexión con eso. Siguiendo, el juicio de Israel, es decir, que tiene que ver con la tribulación. Vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Y ya aprendimos mucho sobre el reino de los cielos, ¿cierto? Ahora vamos a ver que estos juicios tienen que ver con el cumplimiento de las promesas que Dios tenía para Israel según el reino de los cielos, porque Él es el rey de los judíos. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30 y versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y esto es Jehová hablando con Israel, versículo 19. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ya vimos eso cuando estábamos ahí estudiando el reino de los cielos, ¿cierto? Y vea lo que Dios dice. Escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente. Me gusta eso. Dios muestra que tienes una decisión y Él te dice, escoge la vida. Es lo mismo hoy en día. Escoge la vida perdido, escoge a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces escúchale, viene a Él, como Él dice. Escoge la vida. Y Dios Jehová, Él lo dijo a Israel. Y sabemos cuando estudiamos sobre este reino de los cielos, que llegaban momentos que Israel no escogió la vida. ¿Sí, y ellos siguieron ahí perdiendo cosas en su historia. Y eso puede pasar con un cristiano también espiritualmente. Si no escoges la vida, vas a perder su comunión divina con Dios. ¿Sí, ves la figura? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27 y versículo 25. Y ya la vida encarnada llegó el Mesías, el rey de los judíos. Él llegó y ellos dijeron esto. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale, dijeron. Y su sangre va a ser encima de nosotros y nuestros hijos, como dice ahí. ¿Sabes un poco sobre la diáspora? ¿Sabes un poco sobre la historia después del Calvario y la resurrección de Jesús para Israel? ¿Sí? Sufrieron mucho, el holocausto, etc.
durante toda la historia. Y fue por esta decisión, porque otra vez escogieron la maldición y la muerte y no la vida y la bendición que Dios quería darles generalmente. No todos, sabemos que había algunos que recibieron a Cristo, gloria a Dios. Y esto se cumple en la tribulación. ¿Sí? Porque ya vea que Israel está recibiendo juicio en la tierra en ese momento. Si ve la figura, la sustancia para ti cristiano es este juicio a sí mismo, en su vida temporal. Pero esto termina con esto. Vamos a Jeremías 30. Jeremías 30. Y acuerda que ya Dios está utilizando los gentiles para juzgar a Israel. Y esto se cumple o llega a su fin en Jeremías 30 y versículo 1. Vamos a ver todo esto. Palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dijo Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, dijo Jehová, y hacerlos volver a la tierra que di a sus padres y poseerla. Como vimos, vamos a ver el cumplimiento del reino de los cielos y Israel va a recibir su tierra. Pero ¿qué tiene que pasar antes de eso? 4. Esas pues son mis palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así dijo Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntar ahora y mirar si para el varón, porque vi que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y todos los rostros se tornaron amarillos. ¡Ay! Porque grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él. Día. Segunda venida, ¿cierto? Día del Señor. Si ves la conexión a los temas que ya vimos. Eso te ayudará como localizar a dónde o cuándo va a pasar este juicio, ¿sí? ¿No? 7. Y tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Y el tiempo de la angustia de Jacob es el nombre oficial de algo que se llama la tribulación, que muchos cristianos conocen. Es el tiempo de la angustia de Jacob. Es 7 años, etc. Eso es más estudiando para saber eso. Vean su tiempo de angustia porque están recibiendo juicio. Pero van a salir de eso recibiendo esas promesas que Dios dio a Israel según el reino de los cielos. ¿Pero va a ser todos que son parte de Israel? Claro que no. Hebreos 6. Hebreos 6. Esto no es automático porque tiene sangre judío. Hebreos 6 y versículo 12 dice, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por medio de la fe y de la paciencia están heredando las promesas. ¿Sí ven? Y Israel recibe el reino de los cielos y es parte de las promesas que Jehová dio a ese pueblo, que es cumplido por la promesa que es Cristo Jesús. ¿Sí ven? Entonces tienes que creer en Cristo Jesús. Tienes que recibir el reino de Dios primero y todo el resto será agregado, como vimos, Mateo 6 y versículo 33. ¿Verdad? Y si hay judíos en la tribulación que tienen fe y paciencia en Dios y en Jesús, ellos van a recibir las promesas y los que no tienen van a morir, van a perder todo. ¿Sí, no? Y esto es conectado a algo que se llama el juicio de naciones. Vamos a Mateo 25. Porque acuerda que Dios estaba utilizando los gentiles, las naciones, para juzgar a Israel durante la historia. Y Dios tiene que como resolver las cuentas y juzgar a ellos también. ¿Sí, Mateo 25.
Y la cosa interesante es que sí, Israel era la cabeza de las naciones, ellos perdieron eso, se giró y ya los gentiles son la cabeza y ellos la cola, y Dios va a girar eso otra vez para que las naciones son la cola e Israel, ¿sí? La cabeza de las naciones. Dios va a arreglar todo que fue dañado por el príncipe de este mundo. Mateo 25. Mateo 25. Y versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Segunda venida, cosa cierta. ¿Sí ven? 32. Y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, poseer el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Si sigues leyendo, va a ser porque ellos ayudaron a judíos durante ese tiempo la angustia de Jacob. Gentiles individuales tomando esa decisión y no siguiendo al anticristo, ¿sí ve? Ellos van a recibir el milenio, van a entrarlo. Gloria a Dios. Y los que no decidieron hacer eso, okay. Entonces puede ser que no escoges al anticristo y no eres parte de ese grupo porque ya fuiste como asesinado, destruido por Jesucristo regresando y destruyendo todo el ejército del anticristo. ¿Sí, ve? Entonces no escogiste a él, pero también no quería ayudar a los judíos. Versículo 41. Versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: idos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Y fue porque no ayudaron a los judíos. Van a ser lanzados en este fuego eterno, ¿verdad? Y si estudias todo eso, esos juicios, vas a ver que cada tipo de grupo es juzgado por Dios en el fin de ese tiempo de angustia de Jacob, y eso es parte de eso. Y vea cuándo es después de la segunda venida de Cristo. Entonces sabemos que hoy en día hay muchos liberales que dicen que Dios va a juzgarnos si estamos ayudando a nuestro prójimo y todo eso. Están utilizando este juicio, confundiéndolo con este juicio. ¿Sí? Y eso tiene nada que ver con ellos, porque no creen la Biblia específicamente, no creen Mateo 25 y versículo 31. Ellos decían: yo voy a ignorar eso, yo me gusta esta parte del juicio. No puedes ignorar la Biblia, hermano. Tienes que creer la Biblia. ¿Sí? ¿O cómo vas a aprender la Biblia en la manera que Dios quiere que lo aprendas? Okay. Y bueno, ya llegamos al gran trono blanco. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2 y versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas haciendo las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Y ese juicio ahí se refiere al gran trono blanco. ¿Sí? Es para los hombres, específicamente los hombres que no recibieron a Cristo y querían ser parte de este mundo impío. Y ya van a recibir su sentencia. ¿Sí, ven? Hay un versículo en Eclesiastes, creo que es Eclesiastes 8 y versículo 11, que dice algo interesante sobre sentencia.
Y es por eso que la sentencia pasando en el fin, que los hijos del hombre, ¿sí ve?, hacen mucha maldad. Muy triste. Pero esa sentencia va a llegar. Escuchas en la calle a alguno diciéndote, cristiano, ¿dónde? Solamente Dios puede juzgarme. Yo voy a buscar mi momento con Dios y con Él yo voy a hablar con Él y Él va a estar bien conmigo. Yo no quiero ese evangelio. Esto es el momento, gran trono blanco aquí. Van a tener su momento. Y la cosa triste es que Dios va a sacar la Santa Biblia. Dios va a sacar ese cristiano. ¿Sí? Y él, el cristiano y la Biblia van a ser testigos contra esta persona. El diablo no va a estar ahí. Vamos a ver eso. Ellos quieren su momento con Dios, van a tenerlo. Y van a perder. Porque Dios va a utilizar este mismo libro para juzgarles. Va a usar su conciencia, como vimos en Romanos 2, para juzgarles, etcétera, etcétera. Dejando su dedo en Romanos, vamos a Revelación. Revelación 20 y versículo 11. Revelación 20 y versículo 11 dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y ahora sabes por qué se llama el gran trono blanco. ¿Sí, va? 2. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Hay 66 libros aquí. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ese fuego eterno en Mateo 25. Bueno, yo creo. Otro estudio. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Sí, va? Y la mayoría de las personas ahí van a ser los muertos. Esos hombres que no escogieron a Jesucristo en su vida. ¿Sí, va? Y por eso van a recibir sentencia con el mundo, según ellos no recibiendo este juicio. ¿Sí, va? Entonces, yo no quería a Cristo. Ok, vas a ser juzgado con el mundo. La sentencia pasa aquí. ¿Y sabes qué? Romanos 3 y versículo 19. Esto es la verdad sobre este juicio y la razón porque su sentencia es la muerte segunda. Romanos 3 y versículo 19 dice: Empero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo, ¿sí, se tenga por reo delante de Dios. Vas a ser hecho culpable y se acabó. Y tú vas a decir que sí, que Jesús es el Señor a gloria del Padre, y vas a ser echado, lanzado en el lago de fuego por su decisión. ¿Sí, no? Es lo que quería. Y bueno, el último juicio. Y este último juicio es el juicio del príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, que es Satanás. ¿Sí ven? Entonces la sentencia de él, vamos a ver parte de su sentencia en la historia y el cumplimiento de la sentencia en el fin de este juicio. ¿Sí ven? Porque acuerda que en Salmo 9 dijo que el malo va a ser juzgado según las obras de sus manos. ¿Sí ven? Todo esto es porque Satanás quería rebelar contra Dios en el principio, el autor del pecado este. ¿Sí, no? Y sabemos que el Hijo de Dios fue manifestado para deshacer las obras del diablo. En parte incluye los hombres que querían ser parte del mundo. Y Dios va a deshacer a ellos. Y también va a deshacer a este Satanás. Pero vamos a ver lo que pasó primero. ¿Ya?
Y después vamos a conectar los juicios de Satanás a estos juicios para que puedas ver. ¿Sí? Puedes conocer a Jehová. Por eso. Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28 y también Isaías 14. Ezequiel 28 y también Isaías 14. Ezequiel 28 y versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando de este querubín, Satanás. ¿Okay? O era lucero en ese tiempo, vamos a ver eso, pero siguiendo, 13. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, sardio, topacio, diamante, turquesa, onix y berrilo, zafiro, carbúnculo y esmeralda y oro. Las obras de tus atambores y tus pífanos estuvieron apercibidas en ti el día que fuiste creado. Y vea que tenía cosas para música. Ahora sabes quién inspira la música mundana de este mundo. Perdón, quién influencia a otros, conspira contra Dios por la música. Es este. 14. Tú, querubín grande que cubre, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, estaba con Dios. ¿Verdad? En medio de piedras de fuego anduviste. Acabado eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. ¿Y cuál era esa maldad? Isaías 14. Isaías 14 y versículo 12 dice: tú caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, que debilitabas las naciones. Las naciones. Tú que decías en tu corazón, si ve, esto fue su pecado, su maldad, adentro de él. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. ¿Sí? Entonces, dos cosas ahí. Y en el monte de testimonio me asentaré en los lados de Alquidón. 3. Sobre las alturas de las nubes subiré. 4. Y seré semejante al Altísimo. 5. 5 cosas. Entonces Dios le dio 5 juicios. Puedes ver más sobre esos juicios en Ezequiel 28, si sigues leyendo versículos 16 hasta 19. Vas a ver a Dios hablando 5 cosas contra Satanás ahí. Y eso en parte es porque Satanás es juzgado 5 veces en el universo también. Porque Dios le gusta una pesa que es perfecta. Oh, ¿tú quieres hablar contra mí en 5 maneras? Yo voy a darte 5 juicios. Voy a ser justo con mi juicio. ¿Sí, vamos a ver eso. Primero, él estaba en el tercer cielo porque estaba en ese trono de Dios, ¿sí ven? Y se cayó hasta el universo, ese segundo cielo. Vamos a Génesis 1 y también Job. Génesis 1 y Job 26. Manuel, ¿tú crees en esa teoría de intervalo? Sí, porque no es una teoría. Génesis 1 y Job 26. Tú tienes que probar a mí que es una teoría. Pues yo te muestro versículos cronológicamente y tú me dices cuándo pasó, por favor. Yo quiero saber. Oh, yo no tengo idea, eso es lo que escucho, no tengo idea. No tienes idea porque no quieres recibir lo que ya te mostré. Entonces, ¿qué más tienes aparte de yo no sé? Qué bonito. Génesis 1 y Job 26. Génesis 1 y versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí ven? Ya fueron creados. No, eso es un resumen, eso es parte del argumento, ¿cierto? Poniendo eso al lado. 2. Y la tierra estaba desanordada y vacía. ¿Cómo?
y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Tan raro, ¿no? ¿Sí, verdad? Job 26. Job 26 y versículo 7. Extiende al alquilón sobre vacío. La tierra estaba vacía. ¿Sí ve la conexión? Cuelga la tierra sobre nada, porque estaba vacía, estaba encima de nada. En ese momento la tierra no está encima de algo, está encima de nada. ¿Sí? Antes estaba adentro y afuera de las aguas, pero eso es otro estudio. 8. Las aguas atan sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él aprieta la faz de su trono y extiende sobre él su nube. Y Dios se alejó de su creación durante este juicio. ¿Sí ven? Su trono se fue. Y eso fue en parte porque había un cielo y ya hay tres. Otro estudio. Versículo 10. Él cercó su término la superficie de las aguas. Superficie. Es una parte dura, como congelada. Hasta que se acabe la luz y las tinieblas. Y vea que tienen un límite. ¿Sí ve? Hay un término con las aguas. Y versículo 2, Génesis 1 y versículo 2 habló del Espíritu Dios moviendo sobre la haz de las aguas. Okay. Regresando, Génesis 1 y versículo 6. Y ahora estamos viendo un poco sobre la creación. Okay. Dice, y dijo Dios, sea un extendimiento en medio de las aguas y haga apartamiento entre aguas y aguas. E hizo Dios un extendimiento y apartó las aguas que están debajo del extendimiento de las aguas que están sobre el extendimiento, y fue así. Y llamó Dios al extendimiento cielos, una cosa singular, cielos, vea eso. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y no dice que eso fue bueno. ¿Por qué? Job 26 y versículo 13. Su espíritu adornó los cielos. Ya estamos leyendo todo eso, ¿no? Su mano crió la serpiente rolliza. ¿Eso fue por qué? Dios cambió ese querubín grande a una serpiente rolliza y le metió en ese extendimiento que se llama cielos, y es el segundo cielo cuando aprendes otras cosas en la vida. El espacio afuera, eso, ¿sí ven? El diablo fue metido ahí y él no podía cruzar esos aguas porque había un término en la superficie. ¿Sí ven? La conexión. Y él se cayó. Y fue por eso que Dios tenía que comenzar dividiendo cosas. Él tenía que crear tinieblas, ¿sí ven? Él tenía que crear como, creo que se llama maldad, para juzgar, dar castigo al pecado. Todo eso por Satanás, y él se cayó. Y después de eso, se cayó desde el segundo cielo hasta el primero cielo. Ya vimos que el príncipe de este mundo será echado fuera. Y después de Calvario fue echado ¿dónde? Efesios 2. Efesios 2 y versículo 1. Efesios 2 y versículo 1 dice: y a vosotros se os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, ¿sí ve? Primer cielo, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, eso es el diablo. Y ya él se queda ahí en el aire. Por eso él está ahí predicando su basura en las ondas del aire, en el radio, y hay mucha doctrina falsa, hay muchas religiones, etcétera. Sigue ahí trabajando. Y esto es basado en el juicio de este mundo, porque vea que Jesús dijo que va a ser echado fuera, que va a caer más. Siguiendo. Primer cielo a la tierra, ya estamos entrando la tribulación. Revelación 12, por favor. Revelación 12.
Revelación 12 y versículo 7 dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón, y el dragón batallaba y sus ángeles. Pero no prevalecieron estos, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, sí, la serpiente rolliza, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ya llegó a la tierra, y eso es cuando él entra anticristo y lo domina y todo eso en la tribulación. ¿Sí, que ya sabe que no tiene mucho tiempo ya. Y él va a ser juzgado en ese juicio de Israel, porque el Mesías va a regresar y destruir al anticristo y el falso profeta, y ya el diablo está ahí, no sabe lo que puede hacer. Y después de eso, ¿ya? Él es echado en el abismo. Revelación 20. Revelación 20. Revelación 20 y versículo 1. Dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y agarró al dragón, antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Entonces él es echado en el abismo para 1000 años, pero Dios le dejan salir porque ¿sabes qué? Vas a tener hombres que son parte de las naciones, los gentiles, en el milenio, que siguen ahí pensando como piensan, que no quieren que Jesús es su Dios, ¿sí ve? Yo soy mi propio Dios, piensan ellos. Entonces están siguiendo el juicio de este mundo. Entonces Jesús saca al príncipe de este mundo impío, y cuando él sale, ellos van a seguir a él. Y por eso son destruidos. Y van a recibir esa sentencia de este mundo también. Y vas a ver muchos de esos hombres en el milenio van a ser juzgados en el gran trono blanco. Hablando de eso, Revelación 20 y versículo 7. ¿Sí ves cómo esto conecta? ¿Sí ves? Revelación 20 y versículo 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar. Vea que es demasiado, siguiendo a Satanás. Ellos tenían el cielo en la tierra y quieren seguir a Satanás, porque el hombre, la mayoría de los hombres no quieren a Dios. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ¿sí ven? Lanzado en el lago de fuego ya, donde está la bestia del falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Ahora estás viendo porque yo pienso que es el mismo lago de fuego de antes, ¿sí ves? Ese fuego eterno, pero otro estudio, ¿no? ¿Sí ven? Y ya el diablo recibió todo su juicio antes del gran trono blanco, ¿sí ven? Él es el primero que es lanzado aquí. Y los hombres que querían a él o querían ser su propio Dios en lugar de Dios, en lugar de Jesús, van a entrar a este lago de fuego también. ¿Okay? Y no puedes decir que no tenía su tiempo con Jesucristo sin el diablo ahí, porque vas a tener. Explícale por qué no querías recibir su hijo. Su decisión. Y bueno, Manuel, no entiendo. ¿Por qué eso es tan importante? Regresando, es conociendo a Dios. ¿Sí? Ya viste el plan de Dios en toda la historia, todo. Viste que Él va a destruir todo lo que es malo, todo lo que es impío, va a destruir completamente, deshacerlo. ¿Sí? Y los que están a su lado, Él va a dar todo a ellos. Entonces, por eso debe ser a su lado. Es por eso también que debes vivir para Él, porque Él quiere darte todo lo que Él puede darte. Pero depende de ti, sus decisiones, cristiano. ¿Sí?
Y ya sabes que religiones que creen en dualismo, que dicen que lo bueno y malo son necesarios y son eternos, eso es completamente mentiras. Bota eso. Yin Yang, ¿qué? Usa la fuerza, Lucas. Todo eso es basura del diablo. Bótalo, es una mentira. Porque lo bueno va a destruir a lo malo. Gloria a Dios. No, no. El malo es eterno y todo eso. Y hay algunos cristianos que piensan así. No, no es eterno. Lo que es eterno es Dios. Él va a destruir todo lo que es malo. Incorrecto otra vez. Los que creen en karma, que hacen buenas y malas obras y después de su vida vas a reencarnar en algo más mejor o menos según su karma. Mentiras, porque Dios puede juzgarte en su vida temporal. ¿Sí ven? No cree eso también. Eso es contra la Biblia, contra Dios. O los que dicen que puedes perder su salvación, como puedes perder la justificación que Dios te dio. Como Dios va a decir, me equivoqué en mi juicio, yo voy a cambiarlo. Mentiras. Es que ellos no entienden la diferencia entre la justificación de Dios y la santificación que Dios quiere hacer con un cristiano en la vida. No entienden que hay una separación ahí. Y es por eso que dicen eso. Y hay mucho más que puedes aprender de estos juicios, porque estás conociendo a su Dios y vas a escuchar algo y saber, eso no suena bien. ¿Sí, no? Bueno, y con eso seguiremos con otro tema en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todos estos juicios. Ayuda a nosotros, Señor, con recibiendo las enseñanzas que tienes ahí en estos juicios, para que podamos conocer más a ti, más de lo que quieres de nosotros, ¿sí? Para que podamos andar en esta vida temporal en comunión con su Hijo. Y ayuda a nosotros con ese tema, Señor. Ayuda a nosotros poner ese propósito en nuestro corazón. Y te damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.